ahora que viene la Feria del Libro, uno de los elementos que muchas veces la gente no toma en cuenta son de los libros, cómo es la edición, qué es un editor de libros, cómo funciona todo esto en esta trama, en este entramado que hay para producir un libro. Precisamente tengo una invitada muy especial, se llama Mariana Marzuk, y ella es la editora general de Planeta para la región andina. Mariana, bienvenida a Red Más Noticias. Muchísimas gracias, Gabriel, por esta invitación y por esta idea de ponernos a los editores a hablar de libros, que eso es súper valioso. Bueno, antes de que empecemos a entrar en materia, ¿cuál es el último libro que usted haya leído? Bueno, estoy leyéndome varios porque como se acerca la Feria del Libro, pues, pero me acabo de leer el último de Murakami, La ciudad de los muros inciertos, que me encantó, me encanta. Yo soy súper lectora de Murakami y quedé fascinada. Y me leí también un libro de Kundera cortito que se llama La broma. Sí, claro. Es fascinante. Kundera, claro. Lo conocemos por la insoportable levedad del ser, pero tiene un fondo fantástico y me lo leí y me encantó. Y evidentemente me leí el último libro de García Márquez, que cualquier latinoamericano tenemos que leer el libro de Gabo. Esos son los libros que me acabo de leer. Y ahora actualmente me estoy leyendo el libro de dos libros. Me estoy leyendo Los vagabundos de Dios, la novedad de Mario Mendoza. Estoy releyéndola. Y me estoy leyendo el nuevo libro del Dr. Biter, porque lo voy a presentar en la feria, que se llama El poder de sanar. Ahora que usted hablaba de Murakami, a mí lo que me gusta mucho de los autores japoneses es que son como muy sutiles, ¿cierto? Sí, son estupendos, estupendos. A mí Murakami me encanta, me desconecta, nos hace vivir unas emociones muy, muy potentes, muy potentes. Estoy esperando que se gane algún día el Nobel. No, claro. Entremos ahora sí en materia. ¿Qué es un editor de libros? ¿Qué hace? Mira, yo creo firmemente que un editor es un mediador. Los editores somos mediadores entre un autor y su lector. Hay distintos tipos de mediadores de lectura. Los padres son mediadores de lectura. Los maestros son mediadores de lectura. Los bibliotecarios son mediadores de lectura. Yo creo firmemente que un editor es un mediador de lectura. Es esa persona que logra que una idea, que un concepto, que una historia, que un autor cree, valora, le interesa, se convierta en realidad y se convierta en una historia que pueda compartir y que pueda trasladar el mundo del autor para llegar a las librerías, para llegar a los lectores. Entonces yo lo veo siempre, lo he visto como un mediador, como un promotor de lectura. Miraba yo que hay dos tipos de editores, el privado y el público. ¿Cuál es la diferencia? Pues el editor público tiene como una responsabilidad ya más probablemente hacia el negocio del libro, porque a veces pensamos que desde una posición como muy romántica, que el libro es solo lectura, que el libro es algo mucho más romántico. Claro. Pero ese romanticismo también tiene su parte de negocio, su parte de qué tipo de libros ofrezco, cómo hago que el libro llegue al canal y a la venta a las librerías. Tiene toda una serie de procesos, desde los libros, desde los editores privados de las corporaciones hasta los editores privados de las editoriales independientes. Tienen una responsabilidad de que esos libros que crean, que median, que desarrollaron, se conviertan y lleguen a los lectores a través de un sistema de negocio. Luego el editor privado tiene una responsabilidad mucho más con lo que tiene el sector en particular que trabajar, si hay alguna temática, o si hay algunos autores, o si hay alguna línea que se esté desarrollando en cada ministerio. Pero al final somos los mismos tipos de editores, solo que tenemos como fines distintos, ¿no? ¿De qué forma incide un editor en el contenido de un libro? Muchísimo, muchísimo. Un editor, te decía que somos un mediador entre el libro
y el autor, y la lectura y el lector. Pero yo creo que el editor incide muy fuerte en eso que sucede con el libro y en eso que sucede en el proceso lector, porque el editor cuida lo más querido del autor, que es su libro. Los libros, las historias, todo lo que el autor quiere contar con sus libros es uno de sus bienes más queridos y más preciados. Son como los hijos o como las mascotas. Son algo muy, muy querido. Entonces, los editores cuidamos esa historia, cuidamos eso que el autor quiere contar, lo hacemos mejor, los ayudamos a que sea mejor, los acompañamos en el proceso de la revisión del libro, los acompañamos en el proceso de que probablemente haya alguna historia que se repita y que sea necesario replantear, o algún personaje que incluiste en la historia y de repente no lo volviste a ver, o quieres abordar un tema, o el autor quiere abordar un tema y creemos que además de ese tema puede, con sus posibilidades, hacer otro tema que también pueda ser muy pertinente y muy importante. El editor ayuda al autor a pensar y a hacer mejores historias. Eso me parece muy interesante, porque uno imaginaba que el autor, o sea, yo pensaba que el autor se encerraba en su mundo, soltaba lo que tenía que soltar, corregía y después entregaba y ya. Y ya después venía ese proceso. Pero me llama la atención es porque en el mismo proceso creativo van trabajando a la par, ¿no? Sí, hay distintos procesos creativos, también depende del autor. Hay procesos creativos, por ejemplo, sucede mucho por ejemplo, con los libros de ficción, que el autor entrega su libro ya completamente terminado, y el trabajo del editor es justamente lo que te decía hace ratito. Oye, ver esta historia acá, no la terminaste de cerrar, te sugiero que revises este personaje, dale vuelta a esto, o a veces hay casos en los que el libro no necesita mayor revisión y listo, eso puede suceder. Pero también hay otros procesos creativos, incluso en la ficción, pero por ejemplo en los libros de no ficción, en el que el editor está en constante conversación con su autor, con el autor, revisando textos, revisando ideas, trabajando juntos historias, trabajando conceptos. Por ejemplo, en el caso de los libros infantiles, entran en juego también los ilustradores. Entonces los ilustradores trabajan con el autor y a la vez con el editor, mirando las ilustraciones, viendo las historias. O sea, hay unos procesos que son muy enriquecedores en todo el proceso del libro, y según los distintos tipos de libros que hay, evidentemente, ¿no? En los libros de poesía tienen un proceso distinto, ¿no? Ahí el editor ayuda también a buscar sonoridades distintas, formas distintas, siempre con muchísimo respeto, evidentemente. No es que el editor le va a cambiar al autor su libro, pero sí lo ayuda a hacerlo mejor. Y sobre todo lo ayuda a que luego ese libro llegue a los lectores. Porque un libro puede ser maravilloso, pero si no llega al lector, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, el trabajo del editor es que el libro llegue a las librerías, que llegue a los lectores, que llegue a las bibliotecas. Entonces, eso es clave. Mariana, tengo una inquietud. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué habilidades desarrollan para descubrir talentos? Un buen escritor, por ejemplo. Uy, es una pregunta súper difícil esa que me estás haciendo. El editor, por supuesto, nos formamos muchísimo. Los editores normalmente somos o licenciados en letra y literatura, como es mi caso, pero hay muchos periodistas, por ejemplo, incluso hay abogados también que son editores. Primero, pues evidentemente tenemos que ser muy lectores. Yo creo que la habilidad para elegir los buenos libros parte siempre desde la lectura, porque la lectura tiene un poder que es invisible, pero es determinante en todas las personas, en todos los ciudadanos y en todos los seres humanos. Entonces, creo que un editor, en primer lugar, tiene que ser muy lector,
y tiene que tener una capacidad muy abierta de ver el mundo y estar dispuesto a mirar el mundo desde sus distintas posibilidades y luego ser una persona muy respetuosa de las opiniones de los demás, de lo que está sucediendo en la sociedad, tener los ojos muy abiertos en lo que está pasando en nuestro alrededor, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, para ver un poco cuáles son esas tendencias, cuáles son esos libros que están sucediendo, o esos temas que están pasando en el mercado, para uno poder ser el canal de escoger esos nuevos libros, ¿no? Es muy difícil, como te digo, definirte una receta de cómo hacer ese editor, pero yo creo que es eso, tiene que ser muy lector, tiene que ser una persona que tenga una capacidad muy abierta de ver el mundo, una capacidad de discernir muy grande, tiene que ser una persona muy respetuosa a las opiniones de los demás y tiene que ser una persona muy abierta a las posibilidades, a entender que hay libros de alta literatura, pero también libros de bienestar que pueden ayudarnos muchísimo en momentos muy difíciles, ¿sí? Entonces, es eso, es sobre todo ser lector y ser una persona con una mente muy abierta y muy dispuesta a mirar el mundo desde todas sus posibilidades. ¿Será que hoy en día, uno puede encontrar un autor como Proust o como Joyce? Es decir, esa literatura que de alguna manera es muy complicada, pero que además es ingeniosa y que de todos modos pues han transformado la literatura, la han como roto, es lo que llamaría un esquema. ¿Eso es posible verlo hoy? Perfectamente posible, claro que sí. Yo creo que hay muchísimos autores literarios, muchísimos autores de ficción que tienen perfectamente un universo literario tan potente y tan lleno de intensidad como lo pudieron ser los libros de Proust, por ejemplo. O sea, yo creo que sí, que claro que los hay, historias y autores que tienen un poder muy determinante y que son actuales y que son muy pertinentes. Mariana, ¿qué temáticas están escribiendo en general? Mira, ahorita hay como muchas cosas que a mí me parecen súper interesantes. Ahora la literatura juvenil está marcando una tendencia muy potente desde hace al menos unos 2 años para acá, Hay un renacer muy grande de la novela romántica, de las historias románticas, pero también un renacer muy importante y muy fuerte de las historias de fantasías, con dragones, con misterio. Eso está muy fuerte. Gracias, de alguna manera, eso tiene que ver con las plataformas y las nuevas tecnologías. Este despertar de la novela romántica viene de una plataforma que se llama Wattpad, que ha puesto a las niñas y a los jóvenes, digo niñas porque realmente el público, el 99.9% son chicas, que escriben en esta plataforma, que se consiguen millones de lectoras y luego de esa plataforma pasan al libro y vuelven a conseguir el mismo éxito que tuvieron. Entonces eso ha hecho un despertar de un público joven que está leyendo muchísimo, que está determinando muchísimo el mercado del libro. Luego hay también una tendencia en el mundo de la ficción a la autoficción, a estos autores que cuentan historias de vida, que cuentan testimoniales. Eso es algo que está muy de moda y que está muy interesante. El género epistolar también está funcionando muy bien. Incluso yo siento que las redes también han impulsado la poesía, un género que no tiene un volumen muy grande, pero ha despertado el interés al tema de la lectura de la poesía, ¿no? De eso le quería hablar, porque de todos modos el camino para la poesía es bien complicado, ¿cierto? ¿Cómo no? ¿Por qué?
Porque yo siento que creo que tampoco te tengo la respuesta como lo que me preguntabas de qué tiene que tener el editor, pero yo siento que la poesía, y es mi opinión personal, es algo muy íntimo, ¿no? Entonces, y que no es fácil conectar con otros, ¿no? Entonces depende de los temas que quieras tocar con tu poesía y con tu arte, es que puedes lograr alcanzar más caminos, ¿no? La gente le cuesta leer poesía, a la gente le gusta leer más historias, le gusta leer más novela, le gusta leer más cuentos. La poesía a la gente le cuesta un poco más, le cuesta un poco más meterse al tema del poético. Por ejemplo, una concepción equivocada de que la poesía, solo lees poesía si estás enamorado. Y no, uno lee poesía cuando tiene el corazón roto, es cuando más lees poesía. O cuando estás feliz también puedes conseguir un poema que te haga muy, muy, muy feliz. O desde distintos lugares se escribe la poesía, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es un género que la gente se resiste mucho a leer, ¿no? ¿Por qué en Colombia es tan difícil o uno no encuentra un escritor de la estatura de García Márquez? Ya ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Mira, yo creo que sí, que ha pasado mucho tiempo. Yo creo que sí, que los colombianos celebrar a García Márquez es algo muy importante porque es una razón para estar muy, muy orgullosos. Pero yo creo que García Márquez tuvo una historia en su vida como escritor larga, que tuvo muchos altibajos, que fue desarrollando con el tiempo. Y yo creo que en la nueva literatura colombiana están pasando autores y autoras muy importantes que están desarrollando su obra y que poco a poco están llamando a los lectores y creando legiones de lectores. Un Mario Mendoza es un autor que está creando un público de lectores muy potentes. Tenemos a un Héctor Abad que está reconocido, Héctor Abad Faciolince, que está reconocido en muchas partes del mundo, Juan Gabriel Vázquez, o sea, hay autores, Melba Escobar es una autora también que está desarrollando una carrera literaria que tiene todavía mucho por recorrer. Entonces yo creo que hay muchos nombres, hay muchas nueva narrativa colombiana que todavía tiene mucho camino por recorrer y seguramente dentro de unos años vamos a decir qué tal estos autores que estamos teniendo. Yo sí creo que la literatura colombiana tiene grandes exponentes de ese camino que nos abrió García Márquez a la literatura contemporánea latinoamericana en general, pero el camino del reconocimiento a la literatura colombiana que abrió García Márquez, yo creo que ha sido muy bien representado por la nueva narrativa y por la nueva literatura colombiana. Yo creo que ahí lo que pasa es que estamos estamos viviendo el momento. Claro, ¿no? Entonces es un poco esperar el veredicto del tiempo, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo que dirá el alcance de la obra. Así es. Una obra exitosa, la más exitosa, ¿cuántas ediciones puede llegar a tener? ¿En Colombia? O en Colombia y en el mundo. Mira, en Colombia una obra, pero extremadamente exitosa, vende entre 50.000 y 100.000 ejemplares. Es una cantidad brutal en un año. 50.000. 50.000. Sí. Digamos el promedio. Hay libros que rompen todos los esquemas y pueden llegar a 100.000 ejemplares en Colombia. Pero en Colombia un libro que venda 10.000, 20.000 ejemplares es también un gran número, claro, porque también depende del género del libro, del tipo del libro, del autor. Pues hay distintos parámetros según el tipo de libro que sea. En el mundo, una obra muy exitosa puede vender 1.000.000 de ejemplares, más o menos, aproximadamente, claro, en el mundo, que es un número brutal. Claro. Brutal. Carlos Ruiz Zafón, un autor nuestro español, ha vendido ese número, 1.000.000 de ejemplares. Es una cosa, insisto, brutal. Marian Rojas Estapé es una autora nuestra, no ha llegado al 1.000.000 de ejemplares, pero muy pronto
llegará al 1.000.000 de ejemplares. Hay una autora colombiana que se llama Amalia Andrade, que con su obra ya llegó a los 500.000 ejemplares. Bueno, le confieso que no he leído nada de Amalia Andrade, me llama la atención, 500.000 ejemplares son muchos. ¿Ella de qué escribe? Mira, Amalia tiene ya 4 libros publicados, empezó escribiendo muy joven y yo creo que Amalia tiene un género muy particular, muy difícil de definir. Su gran libro, su libro más exitoso es Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida, que habla justamente sobre el rompimiento amoroso, qué es lo que pasa en uno cuando rompes con un amor, pero desde el humor, desde reírse de uno mismo, desde entender que el dolor es algo que uno tiene que aceptar, es algo muy potente. Tiene otro libro que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, que habla sobre la ansiedad. Su último libro, que se llama No sé cómo mostrar dónde me duele, es su novedad y habla también justamente de eso, cómo yo tengo que reconocer mi dolor y cómo desde el dolor yo puedo construir muchas cosas. Entonces, ahí tenemos una autora colombiana que promete muchísimo, que las nuevas generaciones quieren mucho. Otro autor que también ha llegado a los 500.000 ejemplares es Carlos Jaramillo. Carlos Jaramillo, el doctor Carlos Jaramillo, con el milagro antiestrés, o el milagro metabólico, ha llegado a las 500.000 ejemplares. Y ni hablarte de Mario Mendoza. Mario Mendoza puede ser un autor que con toda su obra narrativa, juntando toda su obra narrativa, debe estar en el paso del tiempo entre cerca de 600, 800.000 ejemplares en Colombia, nada más. Mariana, un libro que usted ha leído, seguramente volverá a leer y seguramente seguirá leyendo hasta el resto de sus días. Mira, hay unos libros que yo leo y leo y leo y nunca me cansaré de leer. Uno de mis libros favoritos es Madame Bovary, me encanta, sí, de Flaubert, sí, me fascina. Sí. Otro libro que me encanta es Frankenstein y lo leo muchísimo, lo leo cada cierto tiempo, lo leo en muchísimo. El mundo en general, estos tiempos modernos crean muchos Frankenstein, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? En todos los ámbitos. En todos los ámbitos, sí. Me encanta Frankenstein. Leo mucha literatura infantil, me gusta mucho. De hecho, mi carrera como editora comienza en el mundo de los libros para niños y hay un autor de libros para niños que se llama Chris Van Allsburg, que a mí me encanta, y tiene un libro que se llama El higo más dulce, que me encanta y siempre lo leo, siendo ya una persona adulta, lo sigo leyendo, me encanta. El amor en los tiempos del cólera es un libro muy bello, mi libro favorito de García Márquez, lo leo muchísimo. Hace poco, tú lo decías, pero no lo leí este año, pero sí a finales del año pasado, en un momento difícil de mi vida, me refugié en 100 años de soledad, por ejemplo. Lo volví a leer y... Es maravilloso. Siempre esas relecturas te llevan a encontrar libros distintos, ¿no? Entre eso es muy uno curioso. Más lo lee, a uno le parece mejor. Pues así esa es honestamente mi sensación. Así es, así es. Y bueno, ya estamos próximos a celebrar los 10 años conmemorar los 10 años de la muerte de García Márquez. Así es, así es. Pues Mariana, muchas gracias por haber estado en Lesmas Noticias. Gabriel, con muchísimo gusto, les agradezco muchísimo la invitación y ojalá sigamos hablando de libros, de lecturas, de autores, porque eso es lo que nos gusta a los editores, mediar y hacer que los grandes autores, que los grandes escritores, las grandes escritoras lleguen a los lectores y conquisten y nos hagan mejores personas. Recuerda lo que te decía, el libro tiene un poder invisible en las personas, pero es determinante. La lectura construye futuro, ¿no? Y construye sociedades, y eso de verdad no es una frase vacía. Sin duda. Muchísimas gracias.